Ahí queda. Bueno, vamos a empezar con el curso. Vamos a ver, este es introductorio. Bueno, yo digo introductorio, pero luego ustedes van a decidir a ver si es introductorio o no, conforme vamos avanzando. Por lo menos la parte de texto sí es introductoria, pero luego vamos a ir haciendo bastantes prácticas, ¿verdad? Principalmente esto es para que sepan el entorno de DB2 y también entender monitoreo sobre la infraestructura, ¿verdad? Porque a veces nos dicen cómo está la base de datos, qué está haciendo la base de datos, cómo está configurada la base de datos, qué hay que hacer a la base de datos. Entonces es importante conocerlo. Ok. La inducción está basada sobre DB2 LUW. ¿Alguno sabe qué significan las siglas? LUW. No. No, Ok. Significa que vamos a trabajar y vamos a conocer DB2 para Linux, ¿verdad? Para Unix y para Windows. Entonces, esta versión que vamos a aprender es para esos tres tipos de sistemas operativos. Entonces, cuando usted escuche que es un DB2 LUW, es que es una versión que se puede instalar en cualquiera de esas. ¿Por qué? Porque hay otras versiones de DB2. Está DB2 para S400, está DB2 para Z390, ¿verdad? Entonces está DB2 para Solaris, ¿verdad? Entonces ahí tomar en cuenta que la instalación y la configuración es un poco diferente, ¿verdad? Y el modelo de trabajo de las librerías, de los objetos, se trabajan diferentes, ¿ok? Aunque el SQL sí se puede utilizar en todas las versiones. Entonces, esta es una versión de DB2 para Linux, Unix y Windows. Entonces, por eso es que se llama así. ¿Ok? Eh, Hay tres, cuatro bloques, ¿verdad? ¿Y cómo es que se licencia? Eso también es importante entenderlo. A nivel de DB2 hay varias versiones y tipos de DB2. Entonces, dependiendo de la carga de procesamiento y configuración, así es el DB2, ¿verdad? Hay dos versiones, nosotros creo que como GBM casi nunca las usamos, que son las personales y las express. Esas son bases de datos que se utilizan como para laboratorios, para pruebas, ¿verdad? Está la DB2 Personal, permite un usuario y hasta 100 gigas, ¿verdad? Está la DB2 Express, que es una base de datos de 2 core, 16 gigas de RAM, no tiene un tamaño de espacio en disco, pero normalmente se utiliza para bases de datos de configuración o que vienen embedidas en alguna aplicación. ¿Cuáles son las que nosotros conocemos ya más normal? Son las DB2 Workgroup Enterprise, ¿verdad? Y la que nunca hemos visto, que nunca hemos trabajado, es la Advanced Enterprise en su máxima capacidad. Hay que considerar la DB2 Workgroup, que es la que normalmente viene con, por ejemplo, con Control Desk, viene con Tivoli, viene con algunas de estas aplicaciones de IBM, es que tiene un máximo de 16 core y 128 gigas de RAM. ¿Qué significa? Cuando usted encuentre una licencia de DB2 Workgroup, y ahora vamos a ver las licencias más adelante cuando lo instalemos, aunque el servidor tenga 250 gigas de RAM, aunque tenga 400 gigas de RAM, 64 core, él solo va a utilizar esto, porque ese es el máximo. Si yo quisiera que utilice más de ese RAM y más de ese CPU, tengo que cambiarme a la versión DB2 Enterprise. Y esta se licencia por cores. Ya no tiene una restricción en CPU, memoria o disco, ¿verdad? Y luego ya la Advanced se utiliza y se licencia por teras, pero tiene una gran cantidad de funcionalidades. Por ejemplo, tener activo-activo, bases de datos ya activo-activo, que tenga réplicas, ¿verdad? En diferentes sitios, ¿verdad? Entonces, esta sí es, yo creo que nosotros no hemos visto una así que esté licenciada. Normalmente hemos visto la Enterprise. Entonces, básicamente vamos a encontrar los que son personales, que son de uso para usuario, las que son de uso para aplicaciones como catálogos, la Workgroup, que es la que trae normalmente las aplicaciones de IBM, como Tivoli, como Control Desk, como Spectrum, ¿verdad? Este tipo de aplicaciones. Tienen una restricción de 16 core, 128 RAM. Luego está la Enterprise, que ya no tiene una restricción, pero tiene algunas funcionalidades que no están disponibles, que es como la de activo-activo, ¿verdad?
Y luego está ya la Advanced Enterprise, que sí ya tiene el full de funcionalidades. Esos son como los tipos de bases de datos que vamos a encontrar. No sé si tienen alguna duda. Cuando decís que en la Advanced Enterprises por teras, es los teras de almacenamiento que vamos a utilizar. Correcto, No, los teras de no almacenamiento. Ujú. importa que sea activo o... Activo, pasivo, o que tenga particionamiento por zona geográfica, o por ejemplo, compresión, ¿verdad? Con particionamiento en zona geográfica, que tenga, por ejemplo, réplicas, no importa la cantidad de réplicas, 3, 4, 5 réplicas. Se licencia por almacenamiento. Sí. Ok, listo. Entonces, métodos de Tal instalación. Como vez, les dije, perdón. hola, perdón, tal vez una pregunta. Entre SQL, de Microsoft, Oracle, esta DB2, ¿cuáles son las diferencias entre todas? ¿Y cuál es Entre más todos, estable? No sé. vamos a ver. Algo que tiene DB2, primero, el licenciamiento es mucho más económico que todas las demás. Es una base de datos que el motor de base de datos a nivel de base de datos relacionales es el más rápido, ¿verdad? Y trae muchas funcionalidades incluidas que, por ejemplo, las otras tienen que pagar por aparte. Por ejemplo, el particionamiento, compresión de datos. Oracle lo cobra por aparte, ¿verdad? Pero si nos vamos a la parte técnica, la simplicidad utiliza el SQL estándar, ¿verdad? No trae muchas palabras así específicas como lo tiene Oracle. Usted puede desarrollar dentro de la aplicación, puede utilizar múltiples lenguajes de programación, tiene muchos conectores, pero algo que los caracteriza es que es de los motores de base de datos más rápidos y estables en términos de sensibilidad al manejo de los datos o el tipo de storage o almacenamiento. Es más, acá hay bases de datos que yo conozco que tienen años de que no se les hace tuning, ¿verdad? En cambio, por ejemplo, una base de datos Oracle es muy sensible a todo el tema de estarle haciendo mantenimientos de logs transaccionales, limpieza, depuración, ¿verdad? Entonces, por lo menos eso sí he visto ya en la experiencia a nivel de base de datos. Yo trabajé con SQL. SQL, digamos, es un poquito más delicado. Es bueno, pero es delicado. Realmente no es una base de datos así tan corporativa como un DB2, ¿verdad? Oracle es súper bueno, no se le puede negar. Es muy, muy, muy caro, ¿verdad? Y ya comparándolo a nivel de estabilidad, bueno, un DB2, ¿verdad? Es más, usted lo puede ver, por ejemplo, usted tiene un AS400 y usted le pone un DB2 y usted solo tiene dos servidores y ahí todo el procesamiento lo ejecuta, ¿verdad? Entonces, a nivel de sentencias es muy rápido y es muy estable. El modelo de recuperación es más sencillo, ¿verdad? Entonces, hay algunas funcionalidades mucho más sencillas. Podemos irlas viendo, ahí las podemos ir comparando. Pero cada base de datos tiene sus ventajas y desventajas, ¿verdad? AS400 no es una base de datos entonces. El AS400, el sistema operativo, que es algo muy propio, muy particular. El AS400, su sistema operativo es un DB2. Entonces, por ejemplo, algo que tiene DB2 es que él puede fungir como sistema operativo en AS400, ¿verdad? Que es como el más utilizado. Entonces, piensa que el sistema operativo es un DB2. Todo El, son instrucciones por debajo. el- Por eso el es que único separamos problema, las estructuras. el único problema ahí es que no hay tantos especialistas en DDoS como lo hay en otras plataformas. Por es Sí, que y es un ahora van a ambiente ver que es más muy cerrado. sencillo. Sí, ahora vamos a ver que es muy sencillo. Es más, este curso que les voy a dar, hay una versión de certificación que es la, la básica. Ya ustedes casi que podrían hacer la certificación básica, ¿verdad? Y hay una de administración. Van a ver que es muy sencillo, más bien. Van a decir, mira, estuve perdiendo el tiempo con DB2. Listo, ahí vamos viendo Much- si hay que comparar. Listo, Muchas gracias. con gusto. Ok. Vamos a utilizar, o estos son los métodos que hay, ¿verdad? A nivel de métodos de instalación,
Cuando hablamos de Windows, hay dos métodos de instalación, por el wizard, ¿verdad? Como en Windows, todo con ventanita, o hay un archivo que uno lo puede hacer por response file, ¿verdad? A nivel de Unix, cuando hablamos Unix, estamos hablando Unix, ¿verdad? ¿Verdad? Y IX, Solaris, ¿verdad? Linux, ¿verdad? Tiene tres formas. Con el wizard, que es utilizando las ventanas. Muchos las conocen en Linux. Y entonces dicen, para instalar el DB2 necesito ambiente gráfico. ¿Ok? Esta es una opción. Está por línea de comando, que es la que vamos a ejecutar. Ya yo les pasé el archivito, el TXT. Vamos a ir ejecutándolo paso a paso para ir viendo qué se necesita. Y bueno, está un response file que yo lleno y puedo ejecutar. Entonces, estos son los métodos. Windows tiene dos y en Unix hay tres formas de hacer la instalación. Ok, para DB2 básicamente vamos a necesitar tres grupos de usuarios. Aquí hay que tener cuidado, por favor, no los borren y no cambien los permisos de estos grupos. Mínimo tiene que existir el DB2 ins1, que es el dueño de la instancia. Y este dueño de la instancia es el que me va a permitir dar permisos, es el owner, ¿verdad?, de toda la instancia. Y dentro de esa instancia van a existir las bases de datos. Luego está el DB2 Feng, que lo vamos a encontrar, que ya son más para federación, para gestión de los procesos, ¿verdad? Y eso está fuera del DB2. O sea, con este usuario no deberíamos de conectarnos a las bases de datos, no vamos a tener acceso ni a administrar bases de datos. Es un usuario que se utiliza igual que el DAS User para temas de administración de procesos, ¿verdad? Entonces estos dos usuarios o grupos deben de existir, pero son más que todo para administrar los procesos dentro del DB2. Entonces tengan cuidado en bloquearlos, ¿verdad? Tengan cuidado en agregar usuarios, porque al final estos usuarios no me van a permitir hacer cosas dentro de la base de datos. Y el DB2 ins1 también es muy importante. Si yo me borro este usuario, prácticamente que me estoy borrando las instancias o los accesos a las aplicaciones y a las bases de datos, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar estos tres grupos: instance, el de federación y el de administración. Entonces, estos tres grupos o tres usuarios tienen que existir tanto en Unix como en Linux, ¿verdad? ¿Con cuál vamos a interactuar más? Con el DB2 ins1, porque cuando creemos la primera instancia, ¿verdad? Después de ahí, con este usuario vamos a empezar a asignar permisos a los usuarios dentro de las tablas, dentro de las bases de datos. ¿Ok? Entonces, recuerden, yo puedo cambiar el nombre a la hora de crear la base de datos. Ahora lo vamos a ver. Yo puedo ponerle DB2 ins1, DB2 ADM1, el nombre que ustedes quieran. Pero por defecto, estos son los tres usuarios que vienen, ¿verdad? Y si hay una siguiente instancia, DB2 ins2, DB2 ins3, ¿verdad? Pero también usted le puede poner nombres referenciados a qué es lo que va a gestionar para entender, ¿verdad? Entonces, DB2 bases de datos operación, DB2 base de datos seguridad. Entonces usted también le puede cambiar los nombres. ¿Ok? Estos son los tres tipos de usuarios. En Windows, a diferencia de los usuarios, usted no va a encontrar un usuario llamado DB2 ins1, sino que usted va a encontrar grupos que se llaman DB2 admin, ¿verdad? DB2 user. Y dentro de estos grupos, usted va a asociar los usuarios. Entonces, por ejemplo, cuando usted instala en un Windows utilizando el wizard, él le va a decir si existen o no existen los grupos, ¿verdad?, de admin y de usuarios. Y va a crear un usuario que es el DB2 admin. ¿Ok? Después de ahí, usted, cualquier usuario que sea DB2 admin o que sea administrador, lo tiene que asociar a este grupo. Y si usted quiere que sea usuario, lo agrega a este. Y ya después de eso, usted le puede asignar permisos específicos, ¿verdad? Entonces, tomar en cuenta, en Windows vamos a tener DB2 admin como grupo, DB2 user como grupo y un usuario que es el inicial, que se llama DB2 admin. En el Linux vamos a tener DB2 ins1 como usuario, DB2 Feng
y das use, ¿verdad? Ok, entonces vea que se llaman diferente, pero al final tienen los mismos roles. Ok. ¿Cuáles son las estructuras? Voy a irme a la parte de Linux. Cuando yo instalo, y aquí es donde vamos a empezar luego a modificarlo. Esto es la configuración de efecto. Cuando yo instalo en un Linux y en un Unix, ¿verdad? Se va a crear el usuario. Y entonces el usuario va a estar en el home, ¿verdad? Home db2 ins1. Este es el dueño de la instancia. Entonces ya uno puede ir a ver. Dentro de ese dueño de la instancia se va a crear una carpeta que se llama sqlib, ¿verdad? Y es el directorio donde están los archivos de la instancia. Vamos a encontrar lo que son los repositorios del software, ¿verdad? Los binarios, el Java, con lo que corre esa instancia. ¿Por qué? Por cada instancia que yo corre, se va a crear un usuario db2inst y se van a copiar los archivos necesarios. Adicional, en esta instancia se van a almacenar los logs de errores. Ojo, ¿verdad? Muy importante, y ya para los que conocen bases de datos, tenemos dos tipos de logs. Están los logs de errores, donde está el db.dump, y están los logs transaccionales, que más adelante lo vamos a ver, ¿verdad? Se van a crear los archivos del profile, ¿verdad? Los archivos del sistema, o sea, se van a copiar los binarios necesarios para que funcione. Y luego van a venir una carpeta, que es donde está el nodo, donde está la carpeta de la base de datos local, ¿verdad? Aquí se van a ir creando. Entonces, dentro de este directorio que se llama nodo 00, ¿verdad? Porque puede ser 1, puede ser que haya nodo 001, 002, y dentro de él se van a crear las estructuras de las bases de datos, donde luego las vamos a ir viendo, donde van a estar los table space, los catálogos, los logs transaccionales, ¿verdad? El almacenamiento temporal, todos estos objetos. Entonces vamos a tener dentro del dueño de la instancia una carpeta principal donde están los binarios. Dentro de estos binarios van a estar los comandos necesarios para que funcione la instancia. Principalmente aquí vamos a trabajar mucho con los logs, ¿verdad? Luego va a haber una carpeta donde están las estructuras de las bases de datos. Y luego, perdón, aquí dice 9.7, perdón, es 11.5 cualquiera, digamos, no ha cambiado. Y dentro, luego, en OPT, va a haber otra carpeta donde están los binarios y los archivos y directorios limpios o base, ¿verdad? Que se utilizan para la configuración o recuperación o parchado de la base de datos. Entonces aquí vamos a encontrar los binarios completos, vamos a encontrar los archivos que se necesitan para recrear, configurar, instalar, duplicar, parchar la base de datos. Entonces vamos a encontrar una carpeta que se va a llamar opt ibm db2 y el número de la base de datos del motor. Yo puedo tener varias versiones de motor instalado. Entonces ahí sí hay que tener cuidado. Yo puedo tener opt ibm db2 versión 9.7, 10.5, 11.5 y los binarios asociados a cada uno. Cada instancia asociada a esa versión, pero sí hay que tener cuidado, ¿verdad? Entonces yo en un mismo servidor puedo tener diferentes versiones de motor y sus binarios respectivos. Entonces yo podría hacer actualizaciones y mover bases de datos entre instancias. No sé si tienen alguna pregunta. Igual ahora lo vamos a ir viendo cuando se actualice, cuando empecemos con la instalación. En Windows es muy similar la estructura, solo que las rutas default, por defecto, cuando yo instalo en Windows, se va a crear una carpeta llamada db2. Y dentro de esa carpeta va a estar el nodo. Y dentro de ese nodo, que igual que en Linux, vamos a tener todos los objetos de la base de datos, ¿verdad? Los table space temporales, los de usuario, los de sistema, las tablas, los logs transaccionales y demás, ¿verdad? Igual, cuando yo hago la instalación, yo puedo cambiar la ruta, pero por defecto se crea db2. Y los binarios se instalan en program file, ¿verdad?
IBM y ahí van a estar los binarios y los SQL-lib, que ya vimos que en SQL-lib están los logs, están los javas, etc. ¿Verdad? Entonces, vamos a verlo. Entonces, repasando, en Linux, home db2 ins 1, que es el default, vamos a tener el SQL-lib y la carpeta node. Y dentro de él, todas las estructuras de las tablas. Vamos a tener en OPT IBM DB2 la versión del motor de la base de datos y los binarios para todo lo que es la administración y configuración. En Windows vamos a tener una carpeta DB2, ¿verdad? En el disco duro donde nosotros lo instalemos, en el C, en el D, en el E, ¿verdad? Y en Program Find vamos a tener los binarios. ¿Okay? No sé si tienen alguna pregunta sobre esta parte. Igual lo vamos a ir utilizando poco a poco. A nivel del DB2, vamos a encontrar, ¿y cuál es la estructura? Porque a veces nosotros mismos preguntamos o queremos entender. A nivel del server, hay que entender cómo es la estructura del motor de la base de datos. Y este motor trabaja en capas, ¿verdad? Puede ser en un solo server, tener múltiples servers, ¿verdad? O dividir los objetos entre diferentes instancias. Entonces, veámoslo así, para entenderlo. Yo tengo mi servidor de base de datos, ¿verdad? Voy a tener las instancias. Yo puedo tener una instancia, puedo tener otra instancia, y dentro de esa instancia voy a tener mis bases de datos. ¿Ok? Entonces, yo puedo tener una instancia para desarrollo y una instancia para producción dentro del mismo servidor, o lo puedo tener también distribuido en servidores. Cada instancia va a tener su archivo de configuración, va a tener un ámbito de configuración, ¿verdad? Donde yo voy a saber dónde se van a crear las bases de datos, qué Java va a utilizar, qué tipo de memoria va a utilizar, cuáles son las rutas de efecto y demás. Y luego, así en la otra instancia. Entonces yo puedo tener dos instancias con sus configuraciones diferentes, temas de seguridad, temas de usuario por cada instancia. Pero a la vez voy a tener un archivo de configuración que tiene los parámetros comunes para todas las instancias. ¿Verdad? Entonces ahora vamos a ver cómo yo puedo acceder. Entonces yo tengo un motor. Este motor tiene configuraciones. Tengo la instancia o las instancias, y dentro de esas instancias voy a tener mis bases de datos con sus archivos respectivos, table space, logs transaccionales, etc. Y van a tener los archivos de configuración por instancia. Entonces, cuando uno les pregunte, mire, páseme los archivos de configuración de la instancia o de la base de datos, estamos haciendo referencia a este archivo. Cuando yo le digo, páseme los archivos de configuración del motor, estamos haciendo referencia a este archivo. ¿Verdad? Más adelante vamos a ver los comandos, pero cuando uno ejecuta el comando, lo que uno le pide es el DBM, el Database Manager, y luego uno pregunta si es de la instancia o si es del motor, ¿verdad? Entonces después vamos a ver cómo se ejecuta y cómo se consultan estos parámetros y cómo se modifican también, ¿verdad? Entonces, el entorno, motor, instancia, configuración para el motor y configuración para las instancias. Entonces, ya entendemos que una instancia tiene una serie de componentes y objetos y es una partición o componente lógico de cada servidor, ¿verdad? Entonces, aquí hay que entender, yo me he encontrado, y eso hay que también tener cuidado, una vez me encontré, un cliente tenía una instancia por cada base de datos y tenía 10 bases de datos, tenía 10 instancias. Eso hay que tener cuidado porque por cada instancia usted está duplicando los binarios, está duplicando los archivos que se ejecutan dentro de un servidor. Entonces significaba que entre más instancias, más CPU y memoria para administrar. Entonces, un ejecutable por cada instancia, un ejecutable de seguridad por cada instancia, un ejecutable de configuración por cada instancia, ¿verdad? Un puerto de acceso a nivel lógico por cada instancia. Entonces uno tiene que balancear entre cuántas instancias necesita y las bases de datos que van dentro de cada instancia.
Tomarlo en cuenta, que eso me pasó con un cliente, y ya luego empezamos a mejorar los accesos, la seguridad, y eso también le ayudó en el tema de performance, ¿verdad? El tema de uso de memoria y CPU. Ok. Entonces, una instancia es una administración lógica de un server y tiene un punto de acceso a cada objeto y estructura dentro de esta partición lógica, ¿verdad? Cada instancia tiene un dueño, ¿recuerda? DB2ins1, DB2ins2, DB2ins3, ¿verdad? Son múltiples motores, despachadores, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado el tema de compartir los objetos, compartir la información y compartir las bases de datos. Entonces, dentro de una instancia, ya vimos que es una réplica o una administración lógica del motor. Vamos a encontrar los profiles, los DBMs, que son los archivos de configuración, los directorios de sistema, los directorios del nodo, ¿verdad? Cada base de datos, y ahora vamos a profundizar, va a tener una serie de estructuras, ¿verdad? Entonces, cada base de datos va a tener sus buffer pool, sus logs, ¿verdad? Logs de errores y los logs transaccionales. Vamos a encontrar objetos como los syscap space, los tab space y los user space. Ahora vamos a ver para qué es cada uno de estos tres tipos de table space, ¿verdad? Y luego están todos los table space personalizados. Yo puedo tener table space personalizados con nombres propios, ¿verdad? Y dentro de cada table space van a estar las tablas o los índices. Más adelante lo vamos a ver. Por defecto, la base de datos va a crear syscap space, tab space y user space. En el user space, por default, se crean las tablas y los índices, ¿verdad? Pero yo puedo crear table space especializados para diferentes objetos. Bueno, una de las bases de datos que creo que es más compleja para los que han dado soporte del Banco Nacional es el Data Warehouse del Banco Nacional, que tiene table space por cada grupo de objetos y tiene índices, tiene particionamiento y tiene compresión, ¿verdad? Entonces es una de las más complejas, que por lo menos administran los de monitoreo, ¿verdad? Ok. Voy a empezar con los comandos básicos y estos se los vamos a empezar a utilizar mucho, ¿verdad? Mucho, mucho, mucho. Entonces, cuando hablemos de cómo iniciar un motor de base de datos, es db2 start, ¿verdad? Ahora, este db2 start se tiene que ejecutar con el usuario administrador. Vean que acá está, aquí lo puse, ¿verdad? db2ins1. Entonces, para yo iniciar la base de datos o la instancia que yo quiero, tengo que entrar con el usuario dueño de esa instancia, darle db2 start. Si yo quiero detenerlo, le doy db2 stop. Este db2 stop tiene una variación y hay que tener cuidado. Hay un db2 stop force y usted va a ver que en algunas personas lo ejecutan. Pero hay que tener cuidado. Cuando yo le hago un db2 stop force, ¿verdad? Si la base de datos está ejecutando alguna transacción y está ejecutando algún commit o algún rollback, ¿verdad? Puede quedar corrupta la transacción o puede quedar incompleta. Y eso puede generar problemas a nivel de transacciones. Si yo le doy un db2 stop force y hay algún tema en el disco o en alguno de los archivos, puede quedar corrupta la base de datos. Y entonces luego a la hora de levantar va a decir que está inconsistente. Y eso permite, o más bien nos va a llevar al traste que tenemos que ejecutar un proceso de recuperación de los datos. Entonces tengan cuidado. A la hora de darle db2 stop, si ella dice que todavía hay algún objeto que está siendo utilizado, mejor vamos y liberamos el objeto, ¿verdad? Normalmente son conexiones a tablas, consultas, insert, delete, ¿verdad? Que se están ejecutando. Entonces tener cuidado con el db2 stop, principalmente al darle el db2 force. El db2 ICRT, este es el que me va a permitir crear las instancias. Yo puedo tener cuantas instancias creemos y esto lo que va a hacer es hacer objetos lógicos o una réplica del motor de base de datos. Entonces, hay que tener cuidado, ¿verdad? Se ejecuta con root, ¿verdad? Para poder crear una instancia. Ahora lo vamos a hacer. El db2 y drop nos va a permitir borrar las instancias. Si yo me borro la instancia, me borro todo lo que está dentro. Entonces tengan cuidado, ¿verdad?
a la hora de borrarse una instancia porque se borran las bases de datos. Importante, dependiendo del nivel que hagamos de borrado del eDrop, yo me puedo borrar los archivos físicos o solo los lógicos, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado, porque si yo le doy un DB2 eDrop, ¿verdad? Me puedo estar borrando también los archivos físicos. Entonces, cuando yo quiero recrear una instancia, no la puedo recrear. El DB2 ELIS me va a permitir identificar cuáles son las instancias que hay. Entonces, puede ser que yo tenga una base de datos de configuración o de administración, un data warehouse esté en una instancia y una base de datos transaccional esté en otra instancia. Entonces, normalmente uno pregunta, háganle un DB2 ELIS y dígame cuáles son las instancias que hay. Cuando veamos la parte del ELIS, ustedes se van a dar cuenta que nos lista las instancias y luego listamos las bases de datos que están dentro. El DB2 y Upgrade es para ejecutar la actualización, ¿verdad? Si hay que hacer algún parchado. El DB2 y PDT es para aplicar la actualización. Y esto hay que tener mucho cuidado. Ya yo me he encontrado, hay personas que están aprendiendo que ejecutan el proceso de actualización. El proceso de actualización actualiza los binarios, ¿verdad? ¿Se acuerda que los binarios están en dos rutas? Está el binario del motor y está el binario de la instancia. Entonces, el binario de la actualización, cuando yo ejecuto el de upgrade, va a ejecutar y actualizar los binarios del motor, pero no los de la instancia. Entonces hay que revisar muy bien el proceso de actualización porque a veces hay que ejecutar los dos o siempre hay que ejecutar el segundo. ¿Por qué? En el primero yo actualizo el motor y en el segundo actualizo los binarios de la instancia. Entonces tomar en cuenta, porque ya yo me he encontrado algunos que ejecutan la actualización, pero no ejecutan el segundo comando. Entonces resulta que el motor está actualizado, pero la instancia sigue utilizando los binarios viejos. Entonces realmente no está parchada. Entonces hay que tener ese cuidado. El DB2 DB Directory, lo que nos va a mostrar son todas las bases de datos que están dentro de una instancia. El DB2 Connect nos va a permitir conectarnos a la base de datos, ¿verdad? El DB2 es la línea de comando, ¿verdad? Esta es como la del SQL por línea de comando, la del DB2, la del Postgres. Cuando yo ejecuto DB2, voy a entrar a una consolita para poder ejecutar los comandos. Ahora podemos listar los comandos. Y está el DB2, signo de pregunta, que nos va a mostrar, que es el ayuda, que nos va a mostrar los comandos y la estructura de cada comando, ¿verdad? Para que sepamos cómo ejecutarlo. Entonces, pues, vamos a empezar a trabajar con estos. Vamos a ver más comandos, pero vamos a iniciar con esto. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. O si voy muy rápido, ya algunos comandos ya los deben de saber. Algunas personas, hay otros que no. ¿Todo bien? ¿Hasta acá? Yo voy bien, Saúl. Bien, ok, listo. Ahí me avisa. Ok, las bases de datos, la creación de una base de datos, ¿verdad? Entonces, para crear una base de datos es muy sencillo. Bueno, primero hay que tener el motor instalado, tener el usuario administrador, ¿verdad? Para poder crear la base de datos. Entonces, para crear la base de datos, básicamente, vamos a mostrar primero el comando más sencillo, es db2 espacio create db, el nombre de la base de datos y dónde o en qué ruta quiero que se cree la base de datos. Entonces, cuando yo le doy la ruta, ya no va a utilizar la ruta default, ¿se acuerda? Que era dentro de la instancia del home del usuario. Y eso es muy importante. Siempre dar la ruta de la base de datos porque los home son limitados, los home son para el usuario y realmente eso no es una estructura buena para temas de alta disponibilidad, continuidad de negocio, hacer backups, ¿verdad? Del home de un usuario. Entonces es bueno siempre ubicar cuál es la ruta. También así uno puede asignarle discos por base de datos y así tener una mejor velocidad y tiempo de respuesta de las bases de datos y que no compitan por recursos. ¿Verdad? Entonces esta configuración me va a permitir crear la base de datos
y poder ejecutar todo el tema de catálogo de tablas, todo lo que es la habilitación de los logs, ¿verdad? Porque entonces yo creo la base de datos y luego le puedo decir en qué ruta quiero que se habiliten los logs transaccionales, ¿verdad? Dónde quiero que queden los archivos de configuración, los parámetros y qué configuración utilizar, por ejemplo, de Java, de memoria, etc. Bueno, entonces, db2 create es el comando básico. Después de esto, cuando creamos una base de datos, por defecto se va a crear una serie de objetos. Aquí hay que tener consideración. Hay bases de datos que nos piden diferentes parámetros, entonces uno los puede modificar. Cuando yo creo la base de datos, vamos a tener los archivos de configuración. Entonces va a empezar a crear un objeto que me va a monitorear los eventos. Cuando hay problemas de deadlock, cuando hay problemas de memoria, cuando hay problemas de insert, él va a controlar. La base de datos por defecto, y esto tienen que considerar ustedes, siempre leer los manuales, lo va a crear en UTF-8, ¿verdad? Esto para el tema de los caracteres especiales, como las ñ, los signos de pregunta, todos estos caracteres. Él lo va a transformar y lo va a utilizar en UTF-8. Luego va a crear los privilegios del Create Tab, crear tablas, del Bind Add, del Connect y toda la parte implícita de esquemas. Y obviamente el de Select, ¿verdad? Entonces, cuando yo creo la base de datos, con el dueño administrador, que es, en este caso, db2ins1, cuando él lo crea, él va a tener estos permisos y va a crear estos objetos. Luego yo puedo ir asignando estos diferentes roles y permisos a los usuarios que yo voy creando y asignando. Los usuarios, antes de que se me olvide, esto es una notita, yo los puedo integrar al LDAP, pero por defecto la base de datos va a tener asociado al sistema operativo. Entonces, cuando yo creo la base de datos DB2, si yo no le digo la configuración para integrar con LDAP, ¿verdad? Por defecto va a usar los usuarios que están dentro del sistema operativo. Entonces, yo tengo que crear el usuario dentro del sistema operativo y luego asignarle los permisos. ¿Ok? Porque la autorización, la autenticación va a estar basada por el sistema operativo y la autorización va a estar basada por el motor de base de datos. Entonces, tiene que existir en el sistema operativo y después de que existe, vemos cuáles son los permisos a ejecutar dentro de la base de datos. Si está en el LDAP, si está integrado al LDAP, entonces la autorización es en el LDAP y los permisos son en la base de datos. Antes de que se me olvide. Entonces, estos son otros comandos que vamos a ir viendo ahora con las prácticas. Configuración de instancia y base de datos. Yo se los estoy dando resumidos, ¿verdad? Para que no tener ahí a leernos todos los manuales y todo, sino por lo menos son los más utilizados. Cuando yo voy a configurar una instancia y una base de datos, yo voy a utilizar este comando, db2get, db2update, ¿verdad? Y db2connect, ¿verdad? Entonces, si yo voy a hacer una configuración o quiero ver la información de configuración de el motor, yo le voy a poner db2get dbm, Database Manager. Configuration Show Detail, ¿verdad? Eso es lo que dice. Entonces, me va a mostrar la configuración del motor, el detalle completo. Si yo solo le pongo db2get db, me va a mostrar la configuración de la base de datos. ¿Lo ven aquí abajo? db2get db, perdón. db2get db, perdón. Y aquí dbm. Entonces, es el mismo comando. Cuando yo quiero ver la configuración de la instancia y cómo está configurado, le doy dbm. Si yo quiero ver la configuración de la base de datos, yo le doy db y le doy el nombre de la base de datos. Bueno, entonces eso para que nos acordemos. Cuando le pregunten, sáqueme la configuración de la base de datos, sería db2get db cfg for y el nombre de la base de datos. Si alguien le dice, alguien de soporte, o usted mismo necesita validar la configuración,
del motor o de la instancia, usted le da db2get dbm y la configuración. Para la actualización, ¿verdad? db2 update, el motor cfg, y si ustedes ven acá, modifico el valor que yo quiero cambiar. Entonces, si yo necesito cambiar un parámetro dentro del motor de la instancia, ¿verdad? Por ejemplo, aumentarle la memoria, activarle el monitoreo, activar el trace, activar el nivel de debug. Entonces yo le pongo dbm. Si yo quiero hacer solo una actualización de la base de datos, por ejemplo, aumentarle los logs primarios o los logs transaccionales, cambiarle la ruta de los logs, entonces es db, ¿verdad? Entonces ustedes ven, dbm, db, actualización y el parámetro que yo quiero actualizar. ¿Ok? ¿Preguntas? No, Saúl. Oh, ok. ¿Qué puedo cambiar? Eso es muy importante. No todos los parámetros se pueden cambiar dentro de DB2, ¿verdad? A nivel de instancia y a nivel de base de datos. Entonces, yo puedo cambiar la autenticación. ¿Se acuerdan? Que yo les dije. Yo puedo instalar el DB2 y puede estar configurado a nivel de LDAP o autenticación remota o autenticación local. Entonces, yo puedo cambiar la administración y el tipo de conexión. El tema del tuning de memoria. Yo puedo cambiar el tuning de memoria. Puede ser automático o puedo cambiar los parámetros de configuración a nivel de límites, ¿verdad? A nivel de memoria. Entonces yo puedo restringir el motor de base de datos a que utilice cierta cantidad de memoria, que sea automático, o le puedo hacer diferentes parámetros. Yo puedo activar el monitoreo. Cuando hablamos de activar el monitoreo, no es colocar o activar una herramienta de monitoreo, es activar las métricas dentro del DB2 para hacer un análisis más profundo del comportamiento de la base de datos, ¿verdad? Puedo configurar las instancias, el control de las instancias, la federación de las bases de datos, el nivel de log, la autorización de los grupos o de los usuarios dentro de las instancias y la base de datos. ¿Ok? Entonces, básicamente, en resumen, a nivel de parámetros de configuración, la administración de las conexiones, el tuning, el monitoreo y la administración de las instancias. Eso es lo que yo puedo configurar o cambiar a nivel parámetros de la base de datos. El db2diac.log. Este es como va a ser como el papá de todos los días cuando tenemos troubleshooting o problemas dentro de la base de datos. El db2diac.log, aquí es donde vamos a registrar o se registra todo lo que está sucediendo dentro de la base de datos. Obviamente, dependiendo del nivel de monitoreo que yo le tenga al db2diac, ¿verdad? A nivel del nivel de registro. Si yo solo lo tengo en errores, solo va a registrar errores. Si yo lo tengo en un nivel medio, en un nivel 2, va a registrar warning, logs, ¿verdad? Y si ya yo lo pongo en un nivel de debug, me va a registrar todo. Entonces, el db2diac.log es el que nos permite controlar y detectar y registrar problemas dentro de la base de datos. Normalmente, en la instancia, en el Unix o en el Linux, va a estar dentro de el home del usuario, ¿verdad? SQLlib db2dom y aquí va a estar el archivito, el diac.log, ¿verdad? Si es en Windows, va a estar en Program File o en Program Data, ¿verdad? Dependiendo del Windows, la instancia y el nombre del log. Pero yo puedo cambiar la ruta. Yo puedo decirle dónde yo quiero. ¿Esto para qué? Por un tema de que no me vaya a llenar la carpeta de home o que yo le tenga asignada una carpeta específica para los logs, ¿verdad? Entonces yo lo puedo cambiar. Yo le puedo cambiar el tamaño del log, ¿verdad? Importante, yo no le cambio el tamaño
a los logs, porque a veces dicen, mire, es que yo lo puse de 10, lo puse de 20. No, ya los logs tienen un tamaño, el tamañito del archivo. Si yo le cambio la rotación o el tamaño, es la cantidad de logs. 10 logs, 20 logs, 30 logs. No es el tamaño del archivo. El log tiene un tamaño de, creo que son 10 megas por defecto, cuando yo lo pongo en cantidad de logs. Entonces, si yo le digo diag size, ahora lo vamos a ver, para que lo veamos más adelante, que el diag path y el nivel de logs. Entonces, cuando yo cambio el diag size, cuando arranca está en 0. ¿Qué significa? Que va a crecer infinitamente. Y eso hay que tener cuidado. Por defecto, el DB2, cuando se instala, va a tener el log ilimitado. Y me puede botar el file system o el disco porque se llenó. Entonces, yo tengo que ir a ponerle rotación, ¿verdad? Cuando yo hago una instalación. Y yo le defino la cantidad de archivos. Si yo quiero 10 o 20 archivos, 30 archivos, ¿verdad? Para tomar en cuenta. La rotación es muy importante, ¿verdad? Para llevar ese control y poderlo estar manejando. También yo puedo crear un clon del último log para sacarlo y analizarlo, ¿verdad? ¿Qué? Cuando yo instalo el DB2 va a tener opciones de conexiones remotas o catalogar bases de datos. ¿Qué significa? Cuando yo creo el servidor va a tener conexiones locales o conexiones remotas. Entonces yo puedo catalogar las bases de datos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un servidor que va a fungir como cliente, yo puedo instalar las librerías en ese servidor, ¿verdad? Y decirle que catalogue la base de datos. ¿Eso para qué? Para que se vea como que si estuviese local, ¿verdad? Pero realmente es una conexión, es un cliente conectándose a la base de datos. Esto lo utilizamos mucho cuando tenemos en un servidor múltiples bases de datos y tenemos muchos clientes o aplicaciones conectándose a la base de datos. Entonces yo catalogo la base de datos o yo federo la base de datos, ¿verdad? Para poder tener las bases de datos en los clientes y poderlas utilizar, ¿verdad? Estas conexiones o catálogos pueden ser remotas o locales, ¿verdad? Entonces, cuando yo hago una conexión remota, yo la voy a utilizar con el modelo Catalog TCP/IP para que él sepa que es una conexión remota. Creo que el que a veces me preguntaba era Adolfo, ¿verdad, Adolfo? Usted siempre me preguntaba, Sabri, ¿cómo se cataloga una base de datos? Es correcto. Entonces, cuando yo quiero catalogar una base de datos para que se vea como local, ¿verdad? Yo le pongo DB2 catalog, el tipo de catálogo, y luego le doy el nombre del nodo como el alias dentro de mi sistema operativo, y luego remoto el nombre, el tipo, que es un server, y el puerto de comunicación. Para descatalogarlo es un catálogo, ¿verdad? Ahora, eso me cataloga el server. Entonces, digamos, yo le estoy diciendo, servidor remoto, se va a conectar en el puerto 50.000 y voy a catalogar ese servidor. Y después de catalogar el servidor, yo le digo qué base de datos es la que quiero catalogar. Entonces, DB2 catalog, pero esta vez en vez de decirle TCP o server, yo le digo DB y le digo el alias de esa base de datos y cómo se llama en el nodo que se encuentra. Y ya con esto me permite que desde un mismo servidor yo pueda tener múltiples bases de datos desde diferentes servidores, viéndolas como local. Creo que esto, bueno, también lo hemos utilizado con Cognos. Creo que por ahí hay alguien de Cognos. Lo hemos utilizado con aplicaciones de WAS, con el Impact, con unos servicios. La forma de manejarlo así, de catálogo de bases de datos. No sé si se me olvida alguien más o alguna aplicación por ahí. Esto nos ayuda a gestionar y tener las conexiones de las bases de datos. Entonces,
cuando yo quiero hacer una conexión remota, utilizo el catálogo, ¿verdad? Esta de Data Studio, después las vamos a, obviémoslas, después las vamos a ver en una sesión toda la parte de lo que es utilizarlo por Data Studio, ¿verdad? Que es el ambiente gráfico. Entonces, viendo a nivel de ejemplo, Catalog, TCP/IP, nodo, DB2 node, remote, el nombre, ¿verdad? Del server o la IP, el server y la instancia o el servicio que yo quiero colocar, ¿verdad? Esto ya es un ejemplo de la documentación. Table space o contenedores. Algunos le decimos contenedores, a veces se les dice table space y demás, ¿verdad? Entonces, ¿qué son y cuál es la función que tienen? Entonces, los table space o contenedores están organizados en estructuras, ¿verdad? Y les llamamos table space, ¿verdad? El contenedor es un archivo o directorio, ¿verdad? O un arreglo de discos. Entonces, tenemos que diferenciar. Yo tengo mi base de datos, ¿verdad? Tengo mis table space, que son los archivos lógicos, por decirlo así. Dentro de este archivo lógico, yo tengo mis tablas o mis índices también, ¿verdad? Yo puedo tener un table space. Y luego tengo mis contenedores, que son los archivos que al final terminan en los directorios o en los discos, ¿verdad? Entonces, el table space, contenedores, que al final este contenedor es el archivo físico y ese archivo físico está dentro de un disco, ¿verdad? Entonces, cuando hablemos del table space, estamos hablando de la parte lógica. Cuando hablemos de los contenedores, estamos hablando de los archivos. Ahora, yo puedo tener un table space tan grande que necesite varios contenedores. O puedo tener un table space que yo sé que tiene muchas transacciones y lo pongo en un contenedor que está en un disco. Y puedo tener otro contenedor que está en otro disco. ¿Para qué? Para que no tengan problemas de lecturas y escrituras, ¿verdad? Entonces yo puedo tener un table space en uno o más contenedores y cada contenedor yo lo puedo distribuir en diferentes discos. Entonces, todas las tablas y los índices están dentro de los table space y estos table space están en contenedores que esos contenedores a su vez están en discos. Yo puedo hacer esa segregación y esa segmentación dependiendo de la necesidad y de la estructura de la base de datos, ¿verdad? Entonces, por defecto, él va a crear un solo table space, ¿verdad? Y dentro de ese table space va a crear los índices, las tablas, todos los objetos que necesite. Todos esos objetos dentro de ese table space van a estar en un contenedor. Pero dependiendo de la lógica de la base de datos, de la transaccionabilidad de la base de datos, yo puedo separar en contenedores, en table space y hasta en discos físicos. Sí, ¿se entiende este dibujito? Tengo una base de datos que puede tener varios table space. Estos table space van a tener tablas o índices. Cada table space puede estar en uno o en varios contenedores y a su vez estos contenedores pueden estar en discos. Ejemplo, la del Banco Nacional, que está agrupada por tipo de objetos y por transaccionabilidad. Ok. Esto también hay que tomarlo en cuenta. Los table space tienen un máximo de objetos. Ahí se los voy a dejar de tarea para la próxima sesión. ¿Cuántos son los objetos que permite un table space? Es más, dentro de DB2 hay una estadística que uno puede ver qué tantos objetos tiene dentro del table space. Si llega a llenarse el table space, ya no se pueden insertar datos ni crear objetos. ¿Qué significa? Voy a poner un ejemplo. El tope son 58,000 objetos. Entonces, eso está distribuido entre tablas, índices y procedimientos. Si yo quiero crear otra tabla o una partición dentro de
esa tabla y ya llegué al tope de los objetos, no puedo crearla y empieza a dar errores. Entonces ya no se pueden insertar datos, pero cuando usted va a ver la base de datos tiene espacio en el disco, tiene suficiente memoria, tiene los índices están funcionando, yo puedo consultar la información, pero no puedo crear objetos. ¿Verdad? Entonces hay que tener en cuenta que esto es un parámetro que uno monitorea en las bases de datos que son de alto volumen. La cantidad de objetos que estoy creando por table space. Ok, hay varios tipos de table space. Están los SMS y están los DMS. ¿Cuál es la diferencia? Los SMS son los objetos que están administrados por el sistema. Son de alta transaccionabilidad, ¿verdad? Entonces se utilizan, ¿verdad? Principalmente para objetos de catálogos de configuración, ¿verdad? O bases de datos que necesiten un I/O, ¿verdad? Que esté controlado por el sistema operativo. Son de poco mantenimiento. Entonces, cuando yo le pongo un table space y le digo que es de tipo SMS, ¿verdad? Ya yo me desentiendo de una gran cantidad de configuraciones, ¿verdad? Esto me va a permitir que sea más flexible, ¿verdad? La configuración del espacio, esto hay que tener cuidado. Cuando yo creo una base de datos y le digo que el table space es de tipo SMS, ¿verdad? Ahora van a ver, él va a ir creciendo conforme se necesita, por demanda. Entonces, si el archivo va a decir 99% el contenedor, entonces pareciera como que se va a llenar. No, lo que pasa es que cuando él necesite crecer, él va a crecer el, el K bytes o la cantidad de páginas que le asignemos y otra vez va a quedar el 99%. Él siempre va a ir creciendo conforme lo necesita. Cuando yo lo hago en un DMS, el DMS es controlado. Ahí es donde hay que tener cuidado. Cuando yo creo un table space en forma DMS, yo tengo que irle asignando el espacio a la base de datos. Normalmente todas las bases de datos que hemos visto, todas están creadas en SMS. Entonces, lo que vemos nada más es el espacio en disco duro, que no se quede sin espacio. Entonces, todo lo que es el I/O es controlado por el sistema operativo. El mantenimiento es poco porque el motor de base de datos va aplicando lógica, ¿verdad? Va aplicando cálculos, recalcula y va haciendo la configuración. No es el mejor o no es el más óptimo, ¿verdad? Tiene cierta latencia, pero sí nos simplifica la administración y la configuración. Ahora, cuando yo lo pongo en DMS, ¿qué significa? Yo, Sauri, o la persona que crea, va a darle todos los parámetros y va a estar haciendo el tuning y la configuración de la base de datos, ¿verdad? Entonces, yo puedo hacer arreglos de disco, puedo hacer distribución de las configuraciones, puedo manejar todo el tema del auto-resizing. Esto es interesante. Esto es para que la base de datos, cuando crezca y borremos objetos, ya sean registros o tablas o índices, él se pueda volver a comprimir y libere el espacio, ¿verdad? El espacio es preasignado y este hay que tener cuidado. Cuando es preasignado, es que yo le digo, bueno, va a tener 1 tera o un giga. Pero entonces yo tengo que estar monitoreando que cuando este table space vaya a llegar a 1 giga, yo le vaya a asignar otro giga. Entonces yo tengo que irle asignando, ¿verdad?, el espacio conforme lo va necesitando. Se utiliza para aplicaciones muy sensitivas, de poco crecimiento, pero de alta transaccionabilidad, ¿verdad? Para poder darle la mayor eficiencia. Y yo me encargo de hacerle toda la administración. ¿Ve? Por ejemplo, en el ejemplo que está acá, yo le voy indicando el tamaño de paginación, cómo va a ir creciendo, cómo va a ir utilizando los objetos. Yo le voy a decir dónde está el storage, yo le voy a decir de qué tamaño, yo le voy a decir el auto-resizing, etcétera. Entonces yo le doy toda la configuración y luego yo le tengo que ir haciendo toda la administración. Entonces, los table space, dos formas, SMS y DMS. ¿Ok?
No sé si tienen preguntas. Esto es muy parecido a como lo utiliza Oracle también. Ok, tipos de Yo tengo table una consulta, space. Sabri. Sí, sí, dígame. ¿Aló? Actualmente, ¿cómo se encuentra, digamos, en los clientes mayormente la configuración? Digamos, como en BNCR o en Banco Popular, ¿cómo hicieron la configuración de los table space Ahora le voy de a esas mostrar dos? un ejemplo. Yo lo hice. Realmente fue bastante compleja. Todos los table space están distribuidos por objetos, tienen compresión, tienen particionamiento, ¿verdad? Y tienen una serie de características. Ahora le puedo mostrar el ejemplo de la estructura de esa base de datos. Pero sí, están por la gran cantidad de data que manejan. Digamos, yéndonos al ejemplo del Banco Nacional. El Banco Nacional realmente no almacena tanta información. Creo que anda como por 4 teras o 3 teras. Ahí me dice David y ellos que le dan soporte ahorita. Pero una de las características que el banco pedía es que los reportes se ejecutaran en menos de 3 segundos cuando se hizo la configuración de la base de datos. No sé ahorita cómo estará el tuning que le estarán haciendo, pero para poder entregar el proyecto, cualquier reporte tenía que entregarse en menos de 3 segundos. Cualquier reporte que tirara a nivel de base de datos del Data Warehouse. Entonces, para poder dar una velocidad óptima, de acuerdo al volumen de registros que ellos procesaban, se tuvo que estructurar la base de datos por particiones, por contenedores, para que no tuvieran competencia. Porque por defecto, la base de datos, la base de datos viene toda en un table space. Entonces, era muy complicada y no se lograba. Bueno, y otra cosa era que el storage que ellos tenían era muy lento. Entonces, al ser lento, tuvimos que adecuar la base de datos para, vamos a ver, creo que fue acá, aquí está, para ese soporte. Bueno, y otro problema, que esa base de datos estaba en Oracle. Entonces, para poder aplicar compresión y un montón de esquemas, se tuvo que migrar, ¿verdad? Porque Oracle no daba la capacidad o el tiempo de respuesta a nivel de base de datos. Entonces se tuvo que migrar toda la base de datos para poderla dar esa capacidad, ¿no? Entonces había un par de elementos ahí a considerar. Déjame para ver dónde está, para que veas. Entonces hay que tener mucho cuidado. Aquí está. Vamos a ver, aquí está. Puedo abrir esta. Este es el esquema de de la tabla. Voy a abrir este. ¿Ves? Entonces, por ejemplo, acá, cuando se creó la base de datos, ¿verdad? Por ejemplo, acá, primero empezamos por crear los table space. Cada table space tenía una serie de objetos, ¿verdad? Entonces, KNT data era para que almacenara la información de todas las tablas de Windows, ¿verdad? Entonces se le definieron las rutas, el tamaño de páginas que creciera 32.000 K, que tuviese auto resize. Los índices están por separado. Todo tiene los objetos KNT index, ¿verdad? Entonces todo está separado. Entonces KNT son las tablas detalladas. KNTH son las tablas por horas. KNTD, ¿verdad? De los table space. Día, ¿verdad? Y así por cada uno. Y luego se crearon las tablas, ¿verdad? Entonces, pues, aquí viene la creación de la tabla con todos sus campos y se le dijo en el momento que creara la base de datos o la tabla utilizando particionamiento, ¿verdad? Particionamiento basado en la escritura, ¿verdad? Y a su vez también el índice que estuviese asociado, ¿verdad? Entonces, y así para cada tabla. ¿Para qué? Para que cuando estuviese la escritura, lectura y la ejecución de reportes, fuese muy rápido, ¿verdad? El acceso. Entonces, cada uno tiene su propio contenedor, su propio table space, su propio contenedor de índices y está particionado. Y adicional,
tiene compresión, ¿verdad? Esto también para que ayudara a reducir el espacio en almacenamiento. Entonces, este estándar deberían de seguirlo cada vez que activan un objeto. Porque si no, también tiene la limitante de que se llenan los contenedores. Porque son tantas tablas y tantos objetos que llega un momento. Y por eso a veces les tira el error de que el objeto no se pudo crear. Porque el table space no lo asignaron bien o lo asignaron en el table space default. Y así para cada una. Digamos que es un proceso bastante grande que fue la creación. Creo que por ahí Bernal estuvo conmigo, ¿se recuerda, Bernal? No sé si por ahí anda Bernal. Cuando tuvimos que hacer esa migración. Sí, acá estoy. Ahí está, ¿verdad, Sí, claro que Bernal? me acuerdo. Sí. Y que nos pedían que los reportes duraran 3 segundos. Porque, y bueno, antes estaban con Oracle. No quieren Estaba, cambiarlo tampoco. exactamente, fue una historia de terror porque estaba, la base de datos era Oracle, no daba los tiempos, daba minutos, horas, y fue una discusión. Y ya cuando me aceptaron que lo migráramos a DB2, ya lo pasamos, fue etapa superada. Ok, no sé si con eso le respondí. O sea, en conclusión, al final fue con DSM o SMS. Fue con ambas. Algunas tablas quedaron con SMS, todo lo que era de configuración, y con DMS algunas. O sea, no todas quedaron de la misma estructura. Ok, muchas gracias. Ya habría que verla. Ahorita no me recuerdo porque eran cientos de tablas. Ahí tengo los archivos para ver cómo fue que lo hicimos. Y eso lo hicimos en el 2015. Bernie, 2000. Ok, bueno, listo. Los tipos de table space. Eso ha cambiado un poco, ¿verdad? Desde Ah, aquel lejano sí. 2015 Y, ha a cambiado mí lo que me muchísimo. preocupa es eso, que ha cambiado, pero yo creo que algunos no saben por qué era cada grupo de objetos, ¿verdad? Eso sí me ha preocupado. Sí, se crearon nuevos bueno, sistemas operativos y base de datos y de los KVM. Ok, Y después de ahí se han venido agregando continuamente, más. moviendo tablas, porque eso es lo que hacía falta principalmente, ¿verdad? Lo que pasa es que sí, se van llenando, hay que irlas moviendo, o las han creado en el table space default, porque cuando usted le dice usted entra a la consola de Tivoli Monitoring y usted le dice activar históricos, por defecto él los activa en el user space. Entonces usted tiene que ir, eliminar esa tabla y decirle créela en el table space y contenedor correspondiente. Pero algunos van y activan solo el histórico. O reinician y levantan los default. Entonces todo se va al table space default y ahí es donde se empiezan a llenar. Sí, 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 hay un procedimiento ahí que hay que moverlas y demás. Pero listo. Ese es un ejemplo de mantenimiento. Ok. Regresemos al tema de los tipos de espacios de table space. Tenemos los syscap, que es donde está el catálogo de las tablas con su metadata. Necesita existir. Está el temporal space, como su nombre lo dice, es para todo lo que son objetos temporales, ¿verdad? Para todo el tema de transacciones, joins, ordenamientos, etc. Es requerido, tienen que existir. Está el user space, que es el table space por default, donde se crean las tablas y objetos personalizados, de Sauri, de David, de Bernal. Yo puedo tener uno o más, dependiendo de la estructura de la base de datos que tengo. Cuando yo no le defino en qué table space o user space quiero que se cree la tabla, se cree el índice, el procedimiento almacenado, etc., ¿qué es lo que va a hacer? Va a ir aquí. Yo eso no lo puedo, ya es una regla. Si yo no le digo en qué user space, default se va ahí. Entonces, por eso es que a veces el user space es muy grande o llega un momento que ya no tiene dónde crear más objetos. Porque aquí es donde se almacena todo. Y está el user space temporal, ¿verdad? Que sería, como dice su nombre, son para los objetos temporales que se necesitan dentro del user space. Y está el temporal space, que es para todo lo que son las tablas o catálogo de sistema. Entonces vamos a encontrar 4 tipos. 2 que son requeridos
para temas de sistema, que es el syscap y el temp space. Está el user space, que puedo tener uno o más, dependiendo de cómo yo estructure la base de datos. Y obviamente voy a tener un espacio temporal para toda la ejecución de la data que se está ejecutando dentro de los user space. Bueno, por eso les decía que si en el Tivoli y en el del Banco Nacional hay algún problema, hay que empezar a ver qué objetos se crearon en el user space. No deberían de haber objetos en el user space. Eso es la regla, porque ninguna tabla debería estar ahí. Todas deberían de estar asignadas a un table space con su nombre y su característica, ¿verdad? El buffer pool. Bueno, el buffer pool es un área de memoria que se utiliza para todo el tema de caché de los datos, ¿verdad? Aquí es muy importante tener suficiente memoria RAM, ¿verdad? Para todo el tema del caché y tener un buen uso y un buen mantenimiento de la base de datos, ¿verdad? Entonces, toda base de datos tiene que tener un buffer pool. Yo puedo tener diferentes buffer pool, diferentes tamaños. Por defecto es el IBM Default TPS, el que es usado, pero yo puedo crear más, catalogar más buffer pool, ¿verdad? Entonces yo puedo tener buffer pool para ciertos objetos y un buffer pool para otros objetos. Entonces, cuando uno crea la base de datos y empieza a crear los objetos, uno puede especificar qué buffer pool y qué tamaño necesita. Recomendable es esto, es activar el autotuning o el modo de memoria ajustable, porque él va viendo cómo está disponible y va utilizando, ¿verdad? Algunas personas le restringen la memoria a la base de datos, pero cuando usted restringe la memoria a la base de datos puede tener problemas de rendimiento, porque entonces ya no puede manejar en caché, no puede manejar los objetos necesarios para la base de datos y empieza a tener problemas de I/O, de rendimiento, de lentitud, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con el tema de los buffer pool, o puede ser que son buffer pool muy pequeños y entonces empieza a ser, o son buffer muy grandes y no tengo suficiente espacio. Entonces es bueno tener un buen control y administración de la memoria a nivel de los buffers. Por ejemplo, bueno, yo no sé si por ahí anda Juan Carlos Cordero. Creo que ahorita tenemos un problemita de rendimiento en un DB2 de GBM, ya lo estábamos viendo, bueno, tiene muy poca memoria y demás, y todos los buffers están teniendo ahí tema de caché. Entonces, la memoria buffer pool es el caché del DB2 que no tiene nada que ver con el caché del sistema operativo en términos de cómo se maneja, ¿verdad? Aquí vamos a encontrar las tablas y los queries o los índices más utilizados, ¿verdad? Tengo El una tema del... pregunta, tengo una Sí, consulta. En el dado caso que al servidor le fueran a aumentar memoria, por ejemplo, la base tendría que bajar todos los servicios y deshabilitar, o sea, bajar completamente la base de B2 para poder apagar el servidor y solo así incrementar la memoria o lo pueden hacer en caliente. Estoy hablando de una máquina virtual, ¿verdad? si el sistema operativo soporta el incremento de la memoria, el DB2 no tiene problema, porque él va después, cuando él ejecuta el proceso de autotuning o de memoria, va a encontrar que hay más memoria. Vamos a depender del sistema operativo. Ah, ok. Sí, para sistemas operativos, bueno, Linux y algunas máquinas virtuales, dependiendo de la versión, no soportan aumentos de memoria y demás. Otros sistemas operativos como iX o AC400 sí lo soportan default. Entonces yo puedo incrementar o decrecer la memoria, ¿verdad? Pero él no va a tener problema. El que me da el problema es el sistema operativo con el tema de Ah, ok. memoria. Entonces, normalmente para todas las bases de DVD2 que están en operación en las empresas, eh, utilizan Red Hat. Ajá, No. pero hay Red Hat, es que hay Red Hat muy viejitos que no soportan o no reconocen la memoria cuando se les incrementa desde el virtualizador. Ajá.
Entonces, si el Red Hat no lo reconoce, es como que, aunque esté asignada, necesito reiniciar el sistema operativo. Por ende, entonces necesito reiniciar la base de datos. Ah, ok. Y todo depende del Gracias. sistema operativo. Si el sistema operativo la reconoce inmediatamente, la asigna y ya el sistema operativo se ve, entonces ya la base de datos la va a poder utilizar. Pero depende Eh, del sistema operativo. Y a la base de datos usted tiene que setearle, mire, estaba en 32 y aumentó a No, 48 de RAM. no, porque él trae un administrador de memoria. Entonces él detecta la memoria y entonces empieza. Lo que sí va a limitar es la licencia. Se recuerda que hay una licencia que tiene un tope de memoria. Ajá, cabal, como lo veía al inicio, en la primera presentación, en la segunda Sí, lámina. Ajá. correcto. Si usted tiene una licencia, si usted tiene una licencia que soporta hasta 28, hasta 128 de RAM, aunque usted le ponga 400 gigas, él va a tomar solo 128. Ok. Es que en el SQL Server uno tiene que tener como... Uno de los tuning es que uno le puede limitar la cantidad de memoria que puede tomar del servidor, porque si se lo deja libre puede llegar a Ajá. tomarla, tomarla todo. Acá también uno le puede limitar la memoria. También uno le puede limitar la memoria. Sea, ¿verdad? Se le puede decir que sea de 24, sea 32, o sea 64, pero al limitar la memoria en una base de datos, usted tiene un problema que puede empezar a tener problemas de I/O. Y ya eso me pasó una vez dando soporte en SQL Server. Estábamos haciendo transacciones y la base de datos tenía 64 gigas de RAM en el SQL Server, pero el Ah, tiempo de respuesta del SQL era muy lento y era porque no tenía suficiente caché para ejecutar todas las transacciones, todo el tema de índices, todo el tema de buffer. ¿Y qué tuvimos que hacer? Subirla a 100, primero a 96 y luego a 128. Y ya aumentó y ya pudo tener paralelismo, el pool de conexiones, ¿verdad? Un montón de cosas. Entonces, acá también se puede tunear y se puede ajustar o se puede limitar. muchas gracias. Listo. Con el tema de seguridad, bueno, ya antes habíamos dicho, yo tengo el tema de autenticación y autorización, ¿verdad? Que son dos cosas distintas. La autenticación lo que me va a permitir es saber si usted es usted, si Sauri es Sauri, Bernal es Bernal, Adolfo es Adolfo. Esta puede ser que sea una autenticación interna o una autenticación externa, ¿verdad? Interna del sistema operativo o externa como un Active Directory. Y la autorización son los permisos que usted va a tener dentro de la base de datos, ¿verdad? Si usted va a poder ejecutar, borrar, crear, modificar, insertar, consultar, conectarse a la base de datos. Puede ser autorizado por grupos, ¿verdad? Puede tener privilegios individuales. ¿Qué significa? Yo puedo hacérselo a un grupo de usuarios, ¿verdad? O puedo tener permisos individuales dentro de una tabla. Entonces, una tabla puede ser que el usuario A pueda insertar, modificar, borrar y el usuario B solo consultar. Entonces, yo puedo granular la información y los permisos para los usuarios, ¿verdad? Por tabla, por objeto, por table space, ¿verdad? Eh, por gran, ¿verdad? A nivel de conexiones o permisos. Entonces hay autenticación y autorización y la autorización puede ser granular por grupos de privilegios o por privilegios independientes. La autenticación, bueno, acá la podemos ver cuando veamos el tema de la configuración de nuestra base de datos. Se recuerda que cuando yo quiero ver el motor le doy DBM, entonces él me va a mostrar toda la información y me va a decir qué tipo de autorización es, si es server o si es client, ¿verdad? Entonces, así vamos a poder entender qué tipo de autorización está utilizando. Ok, voy a dejarlo hasta aquí. Vamos a empezar con el laboratorio y luego vamos a continuar con esto, porque esa es la parte de mantenimiento. Entonces, vamos a arrancar con el laboratorio y luego vemos el tema de estadísticas, cómo ver las estadísticas, actualizar estadísticas, pero que tengamos el laboratorio.
No sé si les doy 5 minutos para hacer un mantenimiento, agua o lo que necesiten. Y nos vemos aquí a las, bueno, 10:20, ¿les parece? Sí, vale, gracias, Auri. Sí, Ok. Gracias. Para ya empezar con la consola. Empezar a usar el motor y empezar a instalar. Ok. Bueno, listo. 15 minutitos.